Hoy vamos a hablar de un tema que creo que es un tema que necesitamos tocar. Es importantísimo, porque tal vez al hablar, Pastor Dani Perla, de la incondicionalidad del amor de Dios, estos temas a veces nos pueden resultar chocantes, y es misericordia perdida. ¿Se puede perder la misericordia de Dios? Bueno, vamos a aprender un poco de esto este día. Así que vamos a orar. Querido Padre, hoy venimos ante tu presencia para que tú abras nuestras mentes a la comprensión de este tema. Sabemos que tú nos amas de pura gracia, que tu amor no conoce límites, al punto que lo diste todo por nosotros en nuestro Señor Jesucristo. Pero ayúdanos a saber a qué se refiere esto de que podríamos perder la misericordia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Para el tema de hoy, justamente, Pastor, en la lección se nos cuenta una parábola, o se nos recuerda, para decirlo mejor, una parábola que el Señor Jesús contó. Pero antes de ir a esa parábola, el apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 20, hace bien claro que Dios ama, Él toma la iniciativa, Él no nos ha pedido, no, voy a decirlo así, no espera que nosotros le pidamos que nos ame. Él nos ama de pura gracia, eso ya lo hemos aprendido, pero que la manera en que nosotros reflejamos que aceptamos su amor es si nosotros amamos o no a otras personas. Y eso relacionado a la parábola que contó el Señor Jesús sobre los dos deudores, que nos dice sobre si podemos seguir teniendo los beneficios del amor de Dios o no, dependiendo de nuestras relaciones con los demás. Bueno, creo que estudiando esta semana nuevamente partimos de la premisa que el amor de Dios es para todos, es incondicional, no depende de nosotros, pero que para mantenernos en una relación con Él de pacto, ya específica con Él, de amor, sí debe haber una respuesta de parte de nosotros. De paso, este universo no ha sido creado por un Dios de amor para que existan seres que quieran vivir fuera de ese amor de Dios. Claro. Y eso es bien importante, no es posible. De hecho, todo lo que está pasando en nuestro planeta Tierra es el gran experimento, entre comillas, de que no es posible vivir en una situación en la cual nosotros hagamos a un lado el amor de Dios, porque no habría vida, no hay vida verdadera si no está basada en ese amor. Pero también, entonces, nosotros entendemos, a raíz de la parábola que tal vez vamos a comentar un poco más, nosotros entendemos que si nosotros podemos recibir ese amor de Dios, también nosotros podemos compartir ese amor. Primero recibimos, o sea, el que Dios nos ame hace posible que nosotros amemos. Pero si nosotros no amamos, está mostrando que nosotros no estamos aceptando o recibiendo ese amor de Dios. Porque ya vimos en primer lugar durante la semana que para permanecer en el pacto de amor con Dios se necesita la obediencia. La obediencia muestra, cuando una persona está dispuesta a obedecer, muestra que esa persona quiere seguir en una relación de pacto con Dios. Cuando esa persona ya no obedece, indica que Dios ya no le interesa, ya no quiere estar en una relación de pacto con Él. Pero hoy vamos a descubrir, hoy y mañana, vamos a descubrir que lo que demuestra que una persona ha reconocido cuán grande es el amor de Dios que ha sido manifestado en su vida, es la manera como se relaciona con otras personas. Y ahora vamos a ir a resumir rápidamente, usted puede leerlo en la Biblia, es un texto amplio, pero resumir rápidamente la parábola de los dos deudores, Pastor, para aplicar lo que usted nos está diciendo. Ahí se nos cuenta que había un hombre que debía 10,000 talentos y su Señor se los perdonó de pura gracia, 10,000 talentos, pero este no perdonó a un consiervo que le debía 100 denarios. Y esto es lo interesante de la parábola, el Señor voy a usar esa palabra, le quitó su misericordia y le hizo pagar por lo que debía a este hombre que no mostró misericordia. Primero, aquí para que exploremos esto, Pastor, ¿cómo debemos dimensionar las deudas para entender
por qué fue tan drástico, esa palabra es muy humana, la decisión del Señor de decir, yo te había perdonado, pero ahora no puedo mantener eso porque tú no has actuado correctamente. Muy bien, como hemos mencionado también ya en el inicio de estas lecciones, las parábolas siempre tienen un elemento escandaloso y de hecho estas parábolas tienen unos números exagerados, unos números desproporcionados. Cuando las personas, yo me vuelvo a imaginar, estaban escuchando esta historia, las personas estaban haciendo gestos de asombro, diciendo, bueno, exclamaciones como hacían en esa época, en esa cultura. Pues estamos hablando de alguien que debía 10,000 talentos. Voy a poner solo dos relaciones para que veamos cuán grande era esa cantidad. Para resumir, porque usted puede ver en la lección cómo se llega a este resultado, para resumir, para pagar esos 10,000 talentos, este hombre necesitaba 200,000 años, vivir 200,000 años. Entonces, yo me imagino que aquellos que estaban escuchando, pero ¿cómo va a poder pagar? No es posible. No sabemos en qué los gastó, cómo los malgastó. La cosa es que ya no los tenía. O esos 10,000 talentos, yo he visto tanta cantidad de números y eso varía dependiendo de la inflación o de lo que sea, de la época en la que se saca la cuenta. Pero por ejemplo, una que leí recientemente, bueno, de hecho está en el libro de esta lección, es que actualmente esos 10,000 talentos equivaldrían a 6,000 millones de dólares. Es una gran cantidad de dinero, pero hago la salvedad que hoy hay personas en el mundo que tienen muchísimas veces más cantidad que ese dinero. Entonces, si uno lo pone en cuestión de cantidad de dinero, uno dice, no, ahora fulano de tal podría pagarlo. Pero entonces nos quedamos con la relación que necesitaba 200,000 años de trabajo. Bueno, de hecho, aunque ahora hay personas que podrían pagar esa cantidad de dinero, nosotros, por ejemplo, ¿cuánto necesitaríamos para pagar 6,000 millones de dólares? Realmente es lo mismo, tendríamos que trabajar otra vez esa cantidad de años. Entonces, al final es un número impresionante. Pero entonces nosotros notamos que el rey perdonó la deuda a uno de sus súbditos que llegó a comprometerse con esa cantidad de bienes increíblemente, pero cuando éste salió ya perdonado, liberado de esa deuda, se encontró con otro conciudadano que le debía una cantidad muchísimo menor y ahora vamos, una cantidad de menos de un año de trabajo. Entonces, cuando comparamos 200,000 años de trabajo a menos de un año de trabajo, la comparación es abismal, pero increíblemente el que había sido perdonado 200,000 años de trabajo, su deuda, ahora maltrató y no quería perdonar a aquel que le debía tan poco. Entonces el rey escuchó esto y el rey se molestó, se enojó y dice, bueno, ¿cómo tú, habiéndote perdonado una deuda tan grande, no quieres perdonar esta deuda pequeña? Creo que ahí entonces viene la lección y ya la lección surge que me está queriendo decir lo siguiente, me está queriendo decir que solo si yo entiendo la dimensión del amor de Dios para con mi vida, voy a poder entender, voy a poder también reflejar ese amor a otras personas. Amén. La manera como me relaciono con otras personas demuestra si realmente yo me he relacionado de una manera correcta con Dios. Ahora, y si mi relación con otra persona no es la correcta, eso estaría indicando que yo no estoy siendo beneficiario del gran amor de Dios que Él me ha otorgado. Creo que esta es una lección realmente muy importante para nosotros. Y ahora, pastor, ¿será que a veces no logramos prodigar ese mismo amor a los demás, como le pasó a este deudor, porque no logramos dimensionar cuánto se nos ha perdonado a nosotros? Hago la pregunta porque tal vez a veces somos muy severos con las personas y somos muy indulgentes con nosotros mismos. Tal vez no hemos logrado dimensionar cuánto le debemos a Dios y por lo tanto no podemos prodigar ese amor a los demás. Efectivamente, es lo que estaban mencionando, que nosotros muchas veces
no hemos entendido realmente si estamos en una relación con Dios, y ya la lección lo mencionaba al principio de este trimestre, la palabra humildad va a ser una palabra clave. Nosotros nos vamos a poner en nuestra verdadera esfera y vamos a reconocer que así como Dios ha sido con nosotros de bueno, nosotros podemos ser también con otras personas, pero que eso no significa que otras personas digan, bueno, como Dios a ti te perdonó un montón, entonces tú me tienes que perdonar a mí, pero yo no cambio. No, porque precisamente esta parábola está hablando de que tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en la vida del que ha recibido un perdón. Y si Dios te está tratando bien en algún momento, porque hay personas, digamos, ¿qué hubiera pasado? Creo que la historia se hubiera repetido. ¿Qué hubiera pasado si el que debía 200,000 años de trabajo y se le perdonó, hubiera perdonado al que le debía solo 200 días de trabajo, pero que se le perdonó 200 días de trabajo, bueno, aquel hubiera quedado bien, pero que con otro que le debía solo un día de trabajo hubiera sido injusto? Bueno, ahí hubiera sido el problema ahora de ya no del que se le pagó mucho, sino de porque no está entendiendo que alguien le ha otorgado misericordia. Creo que la misericordia que Dios nos otorga demanda un cambio, demanda una transformación. Al final lo que esta parábola está diciendo es que si nos hemos relacionado correctamente con Dios, vamos a poder relacionarnos correctamente con otras personas. Y nuestra relación con otras personas demuestra si nos hemos relacionado correctamente con Dios. Pues yo he visto eso muchas veces, hermano Gerson, y usted lo mencionaba. ¿Cuántas personas somos muy severos o muy duros con otros cuando a nosotros se nos ha perdonado mucho? Y creo que esa es una pregunta que cada uno tiene que analizar. Y por eso quisiera que orara por nosotros, pastor, para que cada uno sea consciente, y hoy le pidamos al Señor que nos ayude a entender cuánto hemos sido perdonados para prodigar ese perdón a otros. Amén. Padre, gracias nuevamente, Señor, por tu bendición al estudiar estas enseñanzas. Señor, aunque nuestras mentes apenas comienzan a entender la dimensión de nuestra deuda para contigo, queremos, Padre, agradecerte porque nos has perdonado. Queremos también reconocer que no hay nada que nos impide perdonar a aquellos que también están arrepentidos y reconocen algún error que han cometido. Ayúdanos, Señor, para que esta cadena pueda continuar transmitiéndose de amor, perdón y misericordia. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.